pinga allí, habla con Rafa, Sí, ¿vale? sí, Que sí. llame a Javier, que Javier se llame y A tal. todos, sí, sí, a todos los da, sí. Entonces todo eso José Juan vive allí y tal. Entonces hay un grupito de que, y resulta, a lo mejor te suena así, que un tipo de recursos humanos de toda la vida de Andalucía se llama Juan Román. ¿Te suena Juan Román? Fran, ¿tú te sientas aquí mejor? Te da igual, ¿no? ¿Dónde os sentáis? Yo Por me voy a sentar separaros. allí. No, tan cerca no. No, allí para la cámara aquí. Vale, pero Que mira aquí. bueno, sepárate un poquito. Sí, sí, claro, no te preocupes. Estamos con un metro, ¿no? Pero que las cámaras no se pasen por separados, que parezca que estamos juntos y ya está. Claro. O eso no se puede. Luego sí, sí, las cámaras luego O sea, como nos iremos toman luego así imágenes. más rápido, es decir, que lo del club es O activarlo. sea, toman Vamos a imágenes que intentar, se vean. vamos a intentar mover y que cada promotor nos diga 5 directores de Me recursos parece bien humanos propuesta, sí. Y que nos que hagan están propuestas interesados. también de hacer. ¿Eh? Vale. Tiene que tener montones, Claro. base de rendimiento. Y luego nosotros vamos a pensar finales de febrero y marzo, Sí, 2 personas para los allí. sentarnos así. Y luego, mientras tanto, mientras decidimos también antes de presentar actividades relacionales y con el Tú artista todo de eso las que tengas, eso es. brindando a ellos, eso es Y lo transmitimos. cosas así también para ir intercalando, ¿no? ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Sabes qué podemos hacer? Lo he visto en la cámara. Podemos organizar en virtual una visita de 20 minutos, un parón en virtual, ahora del teletrabajo y vente a la exposición que hay en la fundación. Y una cámara nos sigue y hacemos lo mismo que estamos haciendo ahora, pero la cámara. Yo creo que eso es posible, esta gente lo puede hacer. ¿Sabes? Vale. Pues nada, sentar ¿Qué hora es? tres. Ah, pues sí, estamos ya. 26. Va a durar 1 hora y media. Lo que dure un poquito. Un poco a ver cómo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Estamos en el entorno de la Fundación Pons. Hoy nos ha tocado venir aquí a hacer la webinar para hablar de transformación digital. En un momento en el que la transformación digital, vamos a hablar con los grandes retos, los vamos a poner encima de la mesa en 2021 de los recursos humanos ante la transformación digital, y lo vamos a hacer con personas expertas, con agradecimiento también a todas las personas que os estáis conectando, con agradecimiento también a todos los seguidores del foro de recursos humanos por estar con nosotros en un entorno muy audiovisual, que los recursos humanos necesitan entornos audiovisuales. Pues estamos en directo desde la Fundación Pons. Saludo también a todas las personas que estáis en diferido, a través de los podcasts, de los contenidos, del Foro de Recursos Humanos, de la Fundación Pons, de todos los canales por los que se van a distribuir estas imágenes. La transformación digital protagonista, y hemos hablado mucho de transformación digital, de digitalización, de tecnología, pero queremos insistir hoy en la importancia también de la transformación en el entorno de la cultura de la organización, incluso también de los valores, de la estrategia. Se selecciona, se gestiona el conocimiento, se produce el reskilling o la formación habitual. Ya ha dicho el foro de Davos que nos tenemos que preparar sobre 5 o 6 aspectos fundamentales donde la transformación digital será protagonista. De eso vamos a hablar. Las relaciones humanas, la comunicación, el negocio va a estar centrado en la transformación digital en los próximos meses, por no decir días. Hemos aprendido mucho, es verdad, desde marzo, desde que comenzó esta pandemia, y lo tenemos anotado en nuestra libreta azul o del color que sea, pero fundamentalmente estamos poniendo en práctica todas las cosas a un ritmo vertiginoso y muchas veces día a día con la flexibilidad que nos está aportando este mundo de la relación de personas y gestión de la transformación digital. Doy la bienvenida en primer lugar a la Fundación PON, agradecimiento a todo el equipo de la Fundación PON que nos acompañan, a todas las personas del foro que están siguiendo también este encuentro, al responsable de People and Sourcing y director y presidente también de la Fundación Evolutio y presidente del club People HR, Emilio Cortés. Querido Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo en la Fundación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a charlar sobre un aspecto muy interesante. Yo creo que puedo darle paso ya, que nos está escuchando, a Mónica Cortés. ¿Estás ahí, Mónica? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Plan. Mónica Villas. Muchísimas gracias. Van a ser ellos, con nosotros aquí los que vamos a transmitir y comunicar aspectos fundamentales de la transformación digital. Mónica es consultora con experiencia en inteligencia artificial, Big Data, con experiencia también en blockchain, es decir, muchísimos aspectos de transformación digital que vamos a compartir en un espacio que hacemos en colaboración también con Indux, que es la compañía que se basa en el conocimiento de la innovación, la disrupción digital, e intentan, como todos, anticiparse también a las tendencias del conocimiento de primera mano con los CEOs de compañías líderes mundiales y directivos de todo el mundo. Gracias a todos. Bueno, Emilio, cuando hablamos de transformación digital, antes de la pandemia hablábamos otro lenguaje. ¿De qué estamos hablando? De presente por futuro. Vamos aprendiendo todos los días. ¿Cuál es vuestra visión y tu visión desde Evolutio de esto? Pues la verdad es que la forma en que hemos tenido que abordar la transformación digital tan repentina durante estos meses anteriores nos han permitido dar un acelerón a la transformación digital de las áreas de recursos humanos y en general de las compañías en las que trabajamos, pero también es cierto que lo hemos hecho de una forma un poco desordenada y sin tiempo para reaccionar. Entonces, ahora ha llegado el momento de pararse a pensar y hacer las cosas en orden, con planificación, con los recursos necesarios para que salga todo bien. Yo, además, en este tiempo
he aprovechado para formarme un poco y tengo el orgullo de haber sido alumno de Mónica Villas, así que le estoy muy agradecido por la clase que me dio en su día. Mónica, ¿se portó bien tu alumno? No se la escucha, Mónica. Tenemos a Mónica. Vamos a esperar a ver si podemos comunicarnos, que la entrada la hemos escuchado perfectamente. ¿Estás ahí, Mónica? ¿Mónica Villas? Bueno, mientras vamos conectando. Desde el Club People HR también me imagino que con muchas cosas, Emilio, y lo digo para todos los seguidores del club, la transformación digital tiene que ser un eje fundamental para los próximos años, ¿no? Sí, sin duda. La verdad es que las áreas de recursos humanos hemos estado históricamente un poco más abandonadas en materia de dotar presupuestos para la transformación digital, pero justo con la pandemia ha ocurrido que nos hemos puesto en la parte de arriba, ¿no?, de las necesidades de inversión. Y hay cosas como el Digital Workplace, el espacio de trabajo digital, que son un requerimiento fundamental. Nos hemos ido a teletrabajar con el primer PC que teníamos, con la cámara más barata que habíamos encontrado para hacerlo, y ahora es el momento de hacerlo bien. Tenemos también pues un requerimiento de formación para las personas de nuestras compañías que ahora mismo no tienen. O sea, no es ya cosas sofisticadas como las que cuenta Mónica sobre blockchain y todo lo demás, es que tenemos personas que no saben usar las herramientas básicas de videoconferencia o no saben todas las posibilidades que esas herramientas tienen, y es también una formación súper necesaria para todo el mundo. Y además recordemos que vienen unos fondos de la Unión Europea muy importantes que van a trabajar en la colaboración entre lo público y lo privado, y van a permitir tener el dinero para las inversiones que necesitamos hacer en esta materia. Y hay otros factores como la prevención de riesgos. Ahora que vamos a estar casi todos trabajando parcialmente desde casa, seguramente para el resto de nuestra vida laboral, pues es necesario digitalizar más los aspectos de prevención de riesgos, y además asegurarte que los sitios donde la gente trabaja de sus casas cumplen con las normas de prevención y todo eso. Y para hacer todo eso necesitamos mucha más inversión en tecnologías. ¿Estás por ahí, Mónica? ¿Se te escucha sí, ya? Sí. Muy bien. ¿Vosotros me escucháis ahora? Muchísimas gracias. Bueno, primera cuestión, ¿cuáles son para ti los grandes retos, ¿no? Los grandes retos para 2021 que vamos a tener en esto de la transformación digital, que decía yo al principio en la introducción, no sé si estás de acuerdo, que también tenemos que hablar de digitalización, pero mucho de cultura, ¿no, Mónica? Sí, yo, bueno, estoy ligándolo un poco con lo que decía Emilio. Yo creo que uno de los retos es, durante un tiempo las empresas, yo creo que erróneamente, en esa reducción de costes que siempre nos viene, aumentos de beneficios, no han prestado suficiente atención a la formación. Hay áreas, como decía él, pues que no ha llegado esa formación. Entonces, yo creo que este cambio tan radical de repente a todos trabajar en remoto, a todos trabajar en nuestras casas, pues nos ha pillado con una infraestructura en España buenísima, en el sentido de que somos la segunda o el tercer país de Europa con más metros de fibra óptica. Esto también vino por aquellas subvenciones de la Unión Europea, y hemos sabido aprovecharlas. No hay un problema con la infraestructura, pero sí hay un problema con las herramientas, cómo saber usarlas, y también lo decía un poco Emilio, ¿no? Pues el saber trabajar en casa, que al final parece que tienes que separar un poco, tenemos que aprender a separar el entorno de trabajo y demás del entorno de ocio, ¿no? No todas las casas están preparadas. En Estados Unidos están muy acostumbrados, pero aquí las casas son muy pequeñas y de repente nos hemos visto todos preparados para eso. Independientemente de eso, yo creo que el gran reto es que seguimos pensando que la tecnología es cosa de tecnólogos como yo, que trabajo en ella todo el día, o que la tecnología es cosa solamente de las profesiones tecnológicas. Yo creo que la tecnología no es futuro, es presente, y desde luego la pandemia nos lo ha demostrado. Hay empresas que han avanzado 5 años en transformación digital, en esos 3 meses lo equivalente a 5 años. Entonces, bueno, yo creo que los profesionales tienen que conocer la tecnología. La usamos todos los días, usamos cloud sin saberlo, usamos inteligencia artificial sin saberlo, tenemos criptografía sin saberla cuando entramos en las diferentes webs,
Y yo creo que para esos profesionales de recursos humanos que tienen ahora un reto más grande que nunca, en el que no solo se trata de retener el talento, sino ya de formarlo, porque es verdad que en las compañías ahora mismo hay un gap en el mercado, todos sabemos que hay un gap, hay profesiones que de alguna manera no se han reciclado suficientemente rápido y hay un excedente, pero también hay un gap al contrario, nos faltan profesiones tecnológicas. Las empresas, digamos, que se quitan los recursos de un lado a otro. No es importante solo retenerlo, sino además formarlo. Si no vas a encontrar ese recurso probablemente, pues fórmalo en lo que tú lo necesites. Pero para hacer ese plan de formación, desde recursos humanos creo que hay que hacer un esfuerzo adicional para entender y para tener un criterio en seleccionar aquellas tecnologías en las que es necesaria esa formación. Pues vamos a tener una charla apasionante, como nos gusta tenerla, con Emilio Cortés, como digo, desde Volutio, como presidente también del Club People HR, con Mónica, y cerramos la terna también para que nos aporte su experiencia, también, sobre todo a los promotores del Club People HR, y en este caso a OpenHR con Francisco Pascual, que es responsable del área de atención al cliente de OpenHR, que debe estar en línea ya en este espacio de comunicación que tenemos en la Fundación Pons con todos ustedes. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer estar con vosotros. Muchas gracias por invitarme a este evento con vosotros y a vuestra disposición para comentar los aspectos que parezcan interesantes. ¿Cuál es tu primera opinión sobre esto de la transformación digital? Vosotros no paráis de verlo constantemente con clientes. Pues mira, nuestra visión es que la transformación digital es una transformación más, porque lo que realmente está pasando con todo este problema de la pandemia y la situación de crisis es que hay crisis, primero una crisis importante sanitaria, una crisis económica a consecuencia de ello muy grande y un hecho de transformación de todo. Están transformando los modelos de negocio, esta crisis nos lleva pues, a una situación crítica en muchos escenarios claves, en muchos nichos de mercado claves, como puede ser la hostelería. Todos se están reinventando porque no queda otro remedio sus modelos de negocio, y para ello la transformación digital es un medio más. Como bien decía Mónica, la tecnología no es algo complejo incluso, sino que tiene que ser un medio fácil para hacer más fácil la vida a las personas y un medio útil para las empresas para que puedan hacer esas adaptaciones dentro de su transformación de negocio. No es más que una parte más de la transformación de negocio. Bueno, pues Mónica Villas con Emilio Cortés, con Francisco Pascual vamos a tener esta charla y lo recuerdo. Esto es un espacio de comunicación, por lo tanto, todas las personas que estáis en virtual, que sois todas, más de 100 personas conectadas, os pido que funcionemos con preguntas, con reflexiones a lo largo de aquí hasta la 1 aproximadamente, que vamos a estar con todos vosotros y os trasladaremos las preguntas a los expertos, ¿no? Mónica, hablabas de transformación digital, mencionabas el mundo de los recursos humanos. ¿Cómo piensas que se ha desarrollado fundamentalmente este cambio de paradigma para encontrarnos también con un entorno totalmente digital, donde recursos humanos ha tenido o está teniendo que liderar con un grupo de pool de expertos en las organizaciones? ¿Cuál es tu termómetro de la situación que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, yo creo que ahora mismo el profesional de recursos humanos tiene un gran reto en lo que te decía al principio, no solo en retener ese talento, que es parte de su trabajo dentro de una empresa, sino que además seguramente tiene que formar ese talento que tiene, porque no solo retenerlo, sino quizá no pueda encontrar el talento fuera o quizá no pueda encontrar determinados perfiles, y lo que tiene que hacer es encontrar la manera de formar. Yo creo que ese es uno de los retos. ¿En qué formo? ¿No? Porque al final es verdad que la formación puede ser un coste en un momento determinado, pero creo que alguien decía que prueba a no formarte y verás cuál es el coste, ¿no? Pero realmente ellos también se están transformando digitalmente. Ellos están en el mundo de los datos, en aquellos datos en los que tenemos muchos datos, muchos más datos que nunca en la era digital. Y hay muchas cosas que tenemos de nuestros empleados que no sabemos, que no utilizamos,
que probablemente dentro del ámbito personal y con todos los respetos de GDPR o de la Ley de Protección de Datos, hay muchas cosas que podemos saber de nuestros empleados y que probablemente esa información no la utilicemos pues para proponerles una formación distinta, para proponerles un puesto distinto, para ver qué tipo de incentivos o de motivaciones tengo con ese empleado. Hay gente que le motiva mucho más el trabajo remoto, hay gente que le motiva mucho más el trabajo en equipo, hay gente que simplemente para él es un salario emocional la formación. Yo creo que tienen el gran reto de aprovechar todos esos datos desde el punto de vista de recursos humanos para hacer mejor su trabajo del día a día. ¿Cuál es tu visión? Pues sí, yo estoy de acuerdo con Mónica. Creo que el Data Analytics va a ser un elemento clave del crecimiento de las áreas de recursos humanos, y ya estoy viendo algunos colegas que están creando dentro del propio área de recursos humanos unas áreas de Big Data o Data Analytics, y además están llegando a conclusiones pues muy acertadas y muy inteligentes que solo con la dedicación y con personas listas detrás puedes conseguir. Y aunque también lo puedes tener en otro área distinta de la compañía y que te dé el servicio, por supuesto. En el fondo es poner foco en usar mejor los datos que tenemos para las personas con el fin de retenerlas y hacerlas más felices en la compañía, y eso la tecnología nos lo pone al alcance de la mano y todavía no lo estamos usando a tope, pero ya hay buenas iniciativas. Francisco, en el foco de recursos humanos y de tecnología y de todos los aspectos digitales, ¿qué os están pidiendo las organizaciones? Mira, complementando lo que decían mis dos compañeros, pues efectivamente estamos trabajando mucho en la explotación de información y en anticipar la información que necesitan las personas o las distintas áreas. Nos hemos encontrado con que hay una necesidad también complementaria a esto, es que con esta nueva situación en la que todo el mundo está bastante deslocalizado, hace falta mucha comunicación, mucha interacción. Entonces, además de explotación de información, hace falta canales de comunicación. Nosotros vemos que en esta situación donde hay tanta información que puede llegar a los empleados, hace falta un único canal, de forma que sea muy sencillo para la persona que está deslocada de tu centro de trabajo, y que por un único canal pues pueda acceder a esa información de prevención de riesgos laborales, a su gestión de calidad interna, nuevos servicios que se están ofertando, que todo eso sea en un único canal, y que tanto la comunicación de empresa o responsables a los empleados como del empleado en otra dirección pues se canalice por un único servicio. En eso estamos ahora muy focalizados para que de una forma muy sencilla nos integremos desde recursos humanos con otras áreas de la organización y se pueda facilitar esa información que necesita el empleado y en la dirección contraria. Mónica, como experta, surgió todo hace un año, pandemia, nuevos entornos laborales. Esto está cambiando profundamente durante el tiempo que dure la pandemia, que acabará en algún momento. Habrá dejado una huella. Pero si tuviéramos que establecer un terreno de juego en un terreno de juego unas reglas, ¿cuáles serían esas reglas básicas en el entorno digital? Pues yo creo que mencionaba Emilio y mencionaba Francisco la necesidad de esas herramientas digitales, el que cada vez seamos mucho más ágiles manejando las herramientas digitales y aprovechando que podemos utilizar pues, un simple documento compartido. Y la manera de trabajar en un documento compartido parece trivial, pero hay gente que aún no utiliza sus ventajas. Es decir, que todos podamos trabajar a la vez en un documento y que seamos capaces de tener un documento final al final del día. Esa comunicación de la que hablaba Francisco, ¿no? O ya le decía Emilio. Luego también otra regla del juego, con COVID y sin COVID, da un poco igual. Otra regla del juego es vamos a tener que conocer mejor a esos profesionales. Entonces, tecnologías como la inteligencia artificial, tecnologías dentro de la inteligencia artificial como el lenguaje natural, digamos que me van a enseñar más de mis empleados. Son cosas que no sé, cosas de reuniones, por ejemplo. El otro día escuchaba una startup que está desarrollando pues, una herramienta en la que a través del lenguaje natural es capaz de analizar los correos de una determinada empresa, insisto, con las consiguientes normativas GDPR, pero para saber dónde tienen los cuellos de botella, cuáles son las reuniones más demandadas, dónde se pierde un poco el tiempo o dónde se gana tiempo.
ese tipo, es lo que decía Francisco, ¿no? Pues cuando estás en desconectado necesitas ese enganche que tenemos a la empresa, esa cultura dentro de la empresa. Es mucho más difícil extender esa cultura de empresa en un entorno desconectado. Pues el ser capaz, y esto ya no es solamente tecnología, de mantener a esos empleados de alguna manera conectados, ¿no? Conectados y ligados a esa cultura de la empresa. Y la inteligencia artificial también nos puede ayudar a automatizar ciertas cosas, como eso que os decía. Si soy capaz de ver cuáles son los cursos o cuáles son la formación o cuál es lo que mis empleados han estado haciendo, le puedo recomendar el siguiente curso o le puedo recomendar con esos skills para la siguiente posición de manera automática. Otras herramientas que me permite la inteligencia artificial es aquellos famosos chatbots que todos utilizamos durante el día. Para recursos humanos yo creo que es fundamental porque casi todos hacemos las mismas preguntas. A recursos humanos en este caso y en general, ¿no? El 80% de esas preguntas se pueden automatizar. Y el tener un punto de entrada, como decía Francisco, donde respondo claramente a las dudas que todos podemos tener en este entorno nuevo, trabajando en casa o en entornos futuros, cuando ya volvamos a una normalidad, eso ayuda porque además en un chatbot quedan registradas todas esas preguntas, ves el tipo de preguntas que te hacen, no tienen por qué ser personales, puedes anonimizarlas de alguna manera, todos esos datos y el saber un poco cuáles son esos gaps que tú tienes que cubrir dentro de tu empresa. Al final vuelvo al mismo punto del inicio, al final son datos que tú tienes para poder analizar de una manera automática y que puedes recomendar, puede ayudar al profesional de recursos humanos a tomar esas decisiones, porque nosotros como humanos procesamos 2, 3 variables. Cuando ya empezamos a tener más de 5 o 6, ya pues para eso está la inteligencia artificial, para ayudarnos a hacer esa parte y aplicado a recursos humanos. Os pregunto también a los directamente vinculados con recursos humanos, pero podéis también reflexionar todos, y luego en el chat participamos. Si tuviéramos que priorizar algunas, no hace falta mencionar muchas, pero la aplicación práctica que ha tenido las nuevas tecnologías, Emilio y Mónica y Francisco, en el área directamente de recursos humanos, en este momento, ¿qué se os ocurre? Algunas que podamos poner encima de la mesa. Yo, si queréis, pongo algún ejemplo más tonto y básico y de andar por casa, pero una de las cosas que nos hemos obligado a hacer es el tema de la gestión de los espacios. Pues nosotros hemos tenido que instalar una herramienta que nos permita reservar las mesas y para la persona que vaya a ir a la oficina, que están yendo poquísimas, pero por lo menos así la gente de limpieza sabe qué mesa tiene que limpiar. Nos hemos dado cuenta de que nuestro parking estaba infrautilizado y vamos a empezar a meter un mecanismo con cierta inteligencia para que asigne plazas de parking a los que la vayan a necesitar al día siguiente. El tema del control de fichaje, pues tienes que usar tecnología para que la gente fiche desde sus casas. En fin, la verdad es que ves un montón de cosas que están pasando, que lo estamos viviendo así como si no pasase nada, pero que están pasando cosas. Y hay un aspecto que todavía no hemos mencionado, pero que a mí me preocupa extraordinariamente, que es la seguridad. Y estamos viendo que cada vez hay más hackers que están entrando en las redes de las empresas desde los PCs que los empleados tienen en su casa. Entonces, creo que va a ser una preocupación fundamental, y no solo del área de recursos humanos, a no ser que ese área de recursos humanos sea responsable de seguridad, como hay algunos casos, en que vamos a tener que invertir en mejorar la seguridad de nuestros sistemas, porque el número de ataques está siendo descomunal. Esta misma mañana, cuando venía para acá, me ha llamado mi jefe, que una persona de nuestra área de finanzas estaba suplantando a mi jefe para que hiciera una transferencia a Hong Kong, ¿no? Es que es increíble, es todo el rato así. Mónica, coincides, ¿no? Sí, yo creo, es un poco, hemos trasladado los espacios físicos a los espacios de la casa de cada uno, y entonces por eso, no solo para los profesionales de recursos humanos, en general nos hemos dado cuenta de que no tenemos las herramientas adecuadas en ese sentido, y el tema de la ciberseguridad es un tema muy importante. Además, yo siempre que hablo de tecnología, en el tema de la ciberseguridad, yo siempre digo lo mismo, y no es un mito. Al final, el eslabón más débil de la cadena somos nosotros, los empleados. Normalmente siempre entran por una pregunta que te han hecho, por un mail que no debes abrir, por un pendrive que conectas que no, ya casi nadie yo creo que conecta un pendrive en la empresa, o no lo tienen habilitado, ¿no?
pero me sigue sorprendiendo pues que hay mucha gente que desconoce todas estas amenazas, y yo creo que es importante, como decía Emilio, porque en un momento determinado, al final, ya no solo que sea información financiera, sino que es información personal que pueden robarte de la empresa y que está penalizado en el GDPR. Nadie puede acceder a información personal de un empleado que tú custodias. Entonces, quiero decir, esto puede traer otras consecuencias y efectivamente hay que reforzar la tecnología. Es responsabilidad de otros, no de recursos humanos, pero es cierto que probablemente recursos humanos sí tengan, o los propios profesionales de recursos humanos sí tengan esa labor de formar o de enseñar a su plantilla o de saber cómo utilizamos las herramientas, pues esta misma herramienta ahora mismo. El Zoom puede ser hackeado, sí, cualquier herramienta que esté en Internet puede ser hackeada, pero cada vez hay unos niveles de seguridad mayores, cada vez en Zoom, por ejemplo, está encriptado el link, depende del tipo de comunicación que utilices, o sea, cada vez hemos aprendido más en esta transformación digital, y los robos de identidad o los robos de usuario de password, cada vez va siendo más difícil porque la cultura que hay en cualquier tipo de persona, no solo tecnológica, acerca de estos riesgos es mucho más alta. ¿Cuál es tu opinión, Francisco, desde el día a día de las organizaciones? Pues coincido con vosotros también de nuevo, y añado que lo que sí ha cambiado es que hasta ahora esas situaciones se han dado porque hemos estado en todas las organizaciones un poco reaccionando a la situación que aparecía de nuevo. Teníamos que adaptarnos a esta nueva situación. Sabéis que en el mes de marzo pues hubo edificios de grandes corporaciones que se tenían que vaciar corriendo porque teníamos identificados unos casos de COVID, y entonces todo el mundo a su casa. ¿Y qué hacemos? De un día para otro se paraba la actividad y no se paró nada. Lo que sí ha pasado es que se ha pasado de una situación de un estado de confort con la competencia y con todo el nivel de criticidad que había entonces, que era un escenario muy estable, a un escenario totalmente distinto donde todo había que adaptarlo y empezar desde cero sin tener muy claro qué iba a pasar. Y lo que pasó inmediatamente después es que en esa nueva situación de teletrabajo en una gran cantidad de puestos de trabajo, pues no perdió productividad y todo funcionó bien, pero de una forma un poco reactiva, como estoy diciendo, utilizando medios que no estaban previstos, a ver cómo nos adaptamos. Y ahora ya no, ahora ya tiene que formar parte de la estrategia. O sea, ahora sí tenemos que adaptarnos definitivamente porque este modelo ha llegado para quedarse. La situación anterior ya no se va a repetir igual. Incluso si de repente por fin eliminásemos COVID, lo que hemos visto es que ahora toda aquella estructura, aquella forma de desenvolvernos en las organizaciones ha cambiado completamente y no se ha perdido productividad, sino todo lo contrario. Ya no tengo que desplazarme en nave, pasar una noche de hotel para visitar a un cliente, sino que en el mismo día estamos en contacto con 10 clientes cuando antes solo podía hacer con 2. Y puedo estar participando con proyectos con mis compañeros de una forma mucho más rápida que si me tengo que desplazar a la sala tal de la planta cual para ver todo eso es mucho más rápido. Y acaba también un mayor esfuerzo de las personas, por tanto también un esfuerzo de adaptarse, de formación y de transformación. O sea, como insisto, para mí la transformación digital es una parte más de todo este proceso de transformación que es mucho más grande. Y nosotros entendemos que hay que perder un poco el miedo a la tecnología, porque la tecnología, de nuevo, tiene que servir para facilitar la vida a las personas, para que estos cambios se hagan de forma no traumática. Bueno, estamos tocando... Totalmente. Adelante, Mónica, adelante. No, totalmente de acuerdo. Solamente comentar lo que decía Francisco. O sea, he pasado prácticamente toda mi vida laboral en IBM y como gran multinacional, bueno, pues yo desde que entré hace muchísimos años, hace 24 años, pues tenía un busca primero, después tuve un móvil y siempre he podido trabajar donde he querido. Entonces, para mí el hecho de esta transformación o de esta pandemia, a mí el trabajar en casa no suponía, quiero decir, nuestra tecnología estaba preparada y es una cosa a la que, como has tenido desde siempre, yo ya llevo 2 años fuera de IBM haciendo otras cosas, ¿no? Pero es algo que has aprendido y no te has dado cuenta, o has trabajado y no te has dado cuenta, y efectivamente en pandemia también hay muchas cosas que mejorar, porque no es lo mismo tú trabajar en remoto cuando quieras, que lo permitan los empleados, que trabajas por objetivos, no tienes que fichar, o que tienes unas herramientas colaborativas, como decía Francisco, que están ya preparadas para trabajar en remoto,
que de repente se ponga toda la plantilla a trabajar. Quiero decir, pues hay unos pequeños ajustes que seguro que han tenido que hacer. O lo de las salas que comentaba Francisco, reservar las salas, o el parking, etcétera. Pero es verdad que la cultura, que es lo que más se tarda en transmitir a las organizaciones, ya la tenían. O sea, a mí me sorprendía mucho cuando empresas grandes, no voy a dar nombres por no significar a nadie, empresas grandes, no empresas pequeñas que quizá te cuesta más, que me decían, no, es que ¿cómo voy? Si mi plantilla se va a casa a trabajar, ¿cómo sé que trabaja? Pero bueno, vamos a ver, que no estamos en el siglo XIX donde teníamos que estar con un látigo o algo así encima para saber, vamos a ver. O sea, es una confianza en las personas, estamos orientados a trabajar con objetivos, esos objetivos hay que cumplirlos. Evidentemente, pues yo siempre digo que el que se escaqueaba en un entorno físico se sigue escaqueando en un entorno digital, ¿no? Entonces, bueno, va mucho de personas. Y un comentario que nada tiene que ver con tecnología, que Francisco yo creo que ha apuntado, es al final, ahora mismo podemos hacer muchas más cosas, nos ahorramos muchos viajes, pero también hay que tener un límite. Porque sí es verdad que muchas veces, o sea, yo veo a compañeros agotados, en el sentido de que reunión tras reunión, y no. Antes, cuando estás en la oficina, pues aunque sea ese traslado entre reunión y reunión, o ese viaje que te servía un poco para charlar con los compañeros mientras ibas en el viaje, o incluso para a veces preparar la reunión en el propio avión, ¿no? Pero eso tenemos que tener cuidado, y yo creo que eso, sin nada que ver con tecnología, más de personas, de como queráis llamarlo, de salud mental, eso sí que las empresas y la parte de recursos humanos va a tener que un poco pensar esas habilidades que tienen que desarrollar para aprender a desconectar en un momento determinado, a volver a conectar, coger las ventajas, pero también manejar los inconvenientes, que a veces tendemos siempre a coger las ventajas y nos olvidamos de los inconvenientes que generan. Muy buen apunte y oportuno, Mónica, el impacto digital que nos está dejando y cómo afecta a la salud y al bienestar personal y el de las organizaciones, y las emociones también, cómo sustituirlas, ¿no? A mí me gustaría, y en 3 minutos doy paso a preguntas de todas las personas que estáis conectados, pero me gustaría, Emilio, Mónica, Francisco, que me dijerais algo. He estado leyendo con mucho interés las últimas conclusiones del foro de Davos sobre el futuro, y lo centran, lo digo por aquello del conocimiento, la formación, que está siendo clave en las organizaciones, y sobre todo los perfiles que tienen que tener las personas que de presente a futuro se van a incorporar en recursos humanos, o cómo se puede potenciar esa formación. ¿Qué factores son los más importantes y cómo tienen que ser esas personas del futuro? Emilio. Bueno, empiezo yo. La verdad, los profesionales de recursos humanos del futuro, no te creas que soy capaz de visualizarlo con la bola de cristal, pero supongo que serán cada vez equipos más pequeños y de gente con un estilo de consultoría, ¿no? Toda vez que consigues que robots y máquinas te hagan la nómina y cosas así, lo que tendremos gente que tendrá que ser experta en materias de recursos humanos a nivel de consultor, para ayudar a las áreas de la compañía a desarrollar sus propias políticas según lo que necesiten. Eso es lo primero. O sea, serán menos, serán muy listos y serán buenos consultores, hablarán bien el público y todo lo demás. Y sin duda tendrá que ser gente que sepa gestionar el equilibrio entre la productividad y las necesidades de los seres humanos. Estoy completamente de acuerdo con Mónica, y lo estoy viviendo en mis propias carnes, que tenemos a la gente absolutamente agotada, de trabajar sin parar, de todo el día, sin parar para comer, y estar contestando correos a las 11 de la noche, y eso no puede ser. Eso es inviable, y lo hacemos todo con muy buena voluntad, porque estamos comprometidos con las empresas, queremos sacarlas adelante en un momento en que la compañía, que el país está sufriendo, pero es un sistema que es ingestionable a largo plazo. Entonces creo que quizá una de las orientaciones que se dará más en recursos humanos es hacia los temas de salud en general y salud mental en particular, ¿no? Mónica, ¿cuál es tu visión y tu experiencia? Pues no sé si tengo el profesional de recursos humanos, pero yo sí hablaría del profesional del futuro o del presente. Tiene que estar, suena un poco a mito, pero tiene que estar aprendiendo continuamente. O sea, el aprendizaje siempre hemos dicho que es algo fundamental, esa actitud a aprender, pero a la velocidad exponencial a la que van las tecnologías y los cambios tecnológicos, hasta los propios expertos
yo en tecnología o como otro en otro área, te caes enseguida, o sea, te quedas enseguida atrás. Entonces, digamos que tienes que tener esa capacidad de aprendizaje, esa capacidad de transformación muy rápida y adaptarte a esos cambios. Lo que decía un poco Emilio, ¿no? Al final va a haber muchas cosas que se van a automatizar. No es que la inteligencia artificial o la tecnología nos vaya a quitar el trabajo, nos va a quitar, como ha hecho siempre, los trabajos mucho más aburridos. O sea, ahora a nadie se le ocurre ir en carromato a Valencia, sino que tenemos una ave estupenda y se ahorra mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues efectivamente ese señor que conducía el carruaje se quedó sin trabajo. Perfecto, pero probablemente a lo mejor haga otras cosas. Entonces, es verdad que ahí tenemos un gap entre, digamos, ese señor que conducía ese carromato, por coger el ejemplo, cómo le transformamos para que ahora haga otras cosas digitales. Pero es que, pues por ejemplo, enseñar o entrenar a un chatbot es algo que puede hacer, que va a ser necesario y que es algo que puede hacer alguien sin una cualificación tecnológica muy alta. O sea, digamos que tenemos que ver cómo podemos, y a mí la palabra reskilling no me gusta mucho porque el reskilling es como que hay que mejorar el skill, ¿no? Es que a lo mejor hay que tener otros skills que no tenías de antes. O sea, el reskilling suena como a coger el mismo skill y darle la vuelta. No, me gusta la palabra pues continuamente aprendiendo, ¿no? Y también tenemos que desaprender cosas. O sea, siempre nos ha gustado esa pregunta de oye, no, es que esto se hace así. A mí esto de que esto lo hacemos así porque siempre se ha hecho así, pues hombre, a ver, yo en toda mi vida laboral que he dirigido muchos equipos, que las personas, o sea, he tenido un balance importante entre la gestión de personas y la tecnología como directora técnica, al final esto va de personas. Esto va de emocionar a las personas. Esto va de que a mí me tienes que conocer bien para saber cómo motivarme. Me tienes que conocer bien para saber que en un determinado momento, cuando digo 3 frases seguidas, eso es mi alerta de que voy a dejar la compañía. O cuando me has dicho que no va a un curso, o cuando me mandas continuamente de viaje, o cuando... Ha cambiado el escenario, pero no han cambiado los básicos. El escenario me refiero a las tecnologías, al COVID, ha cambiado el escenario donde nos movemos. Pero no ha cambiado el básico. Entonces, las personas son las que sacan adelante el trabajo, las personas son las que responden por una compañía, son las que llevan ese nombre detrás. Y entonces, al final, volvemos a los básicos. Con otras herramientas, de acuerdo, con otro impacto, lo que decíamos un poco en la salud mental, pero también es verdad que tenemos muchas cosas buenas por la hora y media de atasco que nos ahorramos a la ida y a la vuelta. O, digamos, esa capacidad de que yo puedo estar en casa y estar perfectamente trabajando y que nadie piense que es que estoy en casa escaqueándome o haciendo la comida o alguna de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que es volver un poco a los básicos y aprender cada día, estar dispuesto a cambios cada día. Francisco. Sí, pues me ha encantado una frase de Mónica, ¿no? Que hay también que desaprender, y es verdad, pero desaprender desde las personas, desde los responsables mandos intermedios, recursos humanos. Yo les tiendo hasta el CEO, que seguro que él sí que lo tiene clarísimo, que tiene que desaprender y readaptar su modelo de negocio a las nuevas circunstancias. Porque, bueno, estamos en un webinar, pero el que tiene la papeleta encima de la mesa tiene un pedazo de reto. Hay organizaciones, lamentablemente, que estamos viendo que están hasta desapareciendo, pequeños comercios, grandes cadenas hoteleras con unas situaciones de crisis muy grandes, hasta el sector industrial más importante que tenemos aquí, que es la fabricación del automóvil. Todo eso es de mucho peso, es un alcance muy grande y una situación muy crítica, complicada. Desde arriba hasta abajo, todo el mundo tiene que desaprender lo que ya no es útil en este nuevo escenario y prepararse para aprender cosas nuevas. Pero, de nuevo en esto, hasta para ese aprendizaje, el esfuerzo lo tiene que hacer, por supuesto tiene que hacer su esfuerzo las personas, pero la tecnología tiene que adaptarse a las personas. Tienen que facilitar que puedan hacer uso de esas herramientas. Es la tecnología la que se tiene que adaptar a las personas y, por supuesto, las personas a pensar en que antes hacían unas funciones, probablemente ahora en este nuevo escenario tenga que hacer unas funciones totalmente distintas. Estamos en un proceso de cambio que no está claro dónde acaba. Lo que sí tenemos claro es el principio. El inicio era el que era y ese sí que va a cambiar. Ese no se va a mantener. Vamos hacia otro en el que tenemos que estar preparados para la única constante que siempre se da. Y es que hay que cambiar, hay que seguir cambiando y adaptándose. Pues os confieso a todos los que estáis aquí y a todas las personas que estáis en directo que este es uno de los grandes retos que más nos atrae, la transformación de las personas a lo largo de esta pandemia, de esta circunstancia que tanto tiene que ver con la salud
y con las personas, pero la capacidad de reacción de las personas para lo que decía Mónica, desaprender, aprender y estar, entre comillas, enganchados con la cultura de la organización para análisis en los próximos meses. Por eso también la Fundación PON, Indux, y con la colaboración del Foro de Recursos Humanos y de OpenHR, pone en marcha el programa de transformación digital en recursos humanos, con distintos módulos, reglas del juego, como hemos hablado, tecnología que cambia en el mundo, con desafíos, con grandes profesionales, con aplicación práctica. 15 de febrero comienza este programa de transformación digital. A través de la Fundación PON pues tendréis todo tipo de información, os podéis dirigir a ella, y yo creo que va a ser una oportunidad también para poder desarrollar mucho conocimiento y aprender y desaprender. Luego volveremos a esto. Gracias también, por cierto, a todas las personas que estoy viendo de distintos sectores, incluso sector público, sector privado, algunas empresas del entorno de la tecnología, de la salud, también personas de Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, cooperativas profesionales, ayuntamientos, empresas también de consultoría que están conectados con nosotros. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Preguntas que os llegan a vosotros, a Mónica, a Francisco, a Emilio, en este webinar que vamos a estar todavía pues unos minutos, hasta la 1 aproximadamente con todos vosotros. Para Mónica, te preguntan directamente qué nuevas tecnologías concretas se aplican en el sector de los recursos humanos. Esta pregunta es muy concreta, Mónica, no sé si nos puedes aportar algo. Bueno, yo creo ya lo he comentado un poco, pero sobre todo es el tema de los datos, el tema de Big Data, el tema de manejar todos esos datos que tienes de tus empleados o de las personas que participan en una empresa. Esa es una de ellas, esos datos que tú luego utilizas de una manera determinada. Las tecnologías también de Machine Learning, el saber qué me dicen esos datos de las personas y qué puedo predecir, cómo puedo ser proactivo, tanto en la formación como requerir nueva formación, un análisis de skills, el ver incluso dónde tengo el gap en la compañía. Continuamente me piden, tengo demanda de ciertos perfiles que no tengo o que tardo más en tener. ¿Cuáles son la formación que tengo que desarrollar en los próximos 2-3 años o incluso en los próximos 2-3 meses? Es que eso es lo más complicado porque ahora cambian tan rápido. Tengo propuestas en el mercado que tengo que poner por mi tipo de empresa y no soy capaz de ponerlas porque no tengo esos perfiles. Todo ese tipo de análisis muchas veces lo hacemos pues como decimos, ¿no? Con el estómago o con la experiencia que tenemos de haber estado trabajando o de tener esa experiencia en el mercado, pero lo que queremos es tener datos que nos den esas ideas, ¿no? Entonces, yo creo que una de las que más se utiliza es, como os decía antes, es la inteligencia artificial, todas las herramientas enfocadas a conocer mejor todos esos datos de los empleados y hacer algo con esos datos, a que los datos sean accionables. No vale solo con conocerlos, sino, bueno, pues evidentemente no se tiene siempre el presupuesto necesario, siempre el presupuesto es corto, pues eso me va a ayudar a priorizar en cuáles son mis necesidades con mi plantilla, con la siguiente formación que tengo que hacer o con las siguientes propuestas que voy a presentar para la que todavía no tengo esos recursos que necesito y que me están impactando en mi día a día. Yo diría que esa es una de las tecnologías y se aplica de muchas maneras, y hay herramientas hechas a medida, hay herramientas del mercado en las que se utilizan para toda esa, digamos, o como mencionaba antes Emilio, toda esa consultoría de recursos humanos, ¿no? Todo eso que tengo, qué es lo que necesito y qué es lo que tengo que formar. Porque ya os digo, en general el talento no está en el mercado, sino que hay mucha gente que no tiene los skills adecuados en el mercado, entonces tengo la opción de, si no encuentro el skill en el mercado, tendré que formar a la plantilla que tengo. Oye, te preguntan también, y se ve que, como he mencionado, el programa de transformación digital que pone en marcha la Fundación PON con Indus, con la colaboración de OpenHR y el Foro de Recursos Humanos. Muy concreta esta pregunta. Me gustaría conocer qué contenidos y aspectos prácticos, la estoy leyendo, se pueden ver en vuestro programa de formación. No completo, pero algo podemos contar, Mónica.
Sí, claro. Bueno, pues se articula como en 3 módulos fundamentales. Entonces, en el primer módulo de lo que se habla fundamentalmente es de innovación. Se habla de los tipos de innovación, se habla de innovación abierta, innovación cerrada, se ponen muchos ejemplos de cómo se genera innovación dentro de las empresas, porque eso es importante, el crear esa capacidad de innovación en mis empleados, el ver qué cosas se están haciendo en otras empresas desde el punto de vista de la innovación para trabajar de otra manera. Esa parte la lidera Paco Bri, que es líder en innovación, lleva 10 años ya en innovación, viene de la empresa, ahora es profesional como yo, profesional freelance, y pues es una sesión que la lidera él. Luego, por otro lado, entramos en un poco ver las bases de las tecnologías. No contamos todas las tecnologías, sino las que nos parece que son importantes, que desde el punto de los profesionales de recursos humanos deben conocer, porque son las tecnologías en las que ahora mismo hay un gap para encontrar esos perfiles y que son la base de otras. Empezamos con un conocimiento básico de cloud, seguimos un poco con inteligencia artificial, blockchain, IoT y Internet de las Cosas o IoT. Y también hablamos un poco de ciberseguridad que comentábamos antes en todos esos riesgos. Y junto con esas tecnologías, hablando un poco de la base, hacemos algún ejercicio práctico y además lo que contamos son muchos ejemplos de qué están haciendo en otras empresas. Y por último, hay un módulo completamente centrado en tecnologías enfocadas a recursos humanos. Hay preguntas también relacionadas con si alguien nos puede aportar algo de nuestros invitados, Mónica, Emilio, Francisco. Os preguntan directamente, debe ser una administración regional o local, porque hablan de la necesidad de cambio, de adaptación constantes que habéis comentado, pero si alguien nos puede contar alguna experiencia o cuál es su visión de lo que está ocurriendo en la administración pública en este sentido, qué herramientas se pueden aplicar o conocéis que pueda ayudar a esta persona que nos pregunta. ¿Alguien nos puede decir algo? Bueno, yo puedo comentaros la experiencia que tenemos nosotros, que es fundamentalmente en ayuntamientos. Nos tenemos gran interés en algunos clientes. Y donde están poniendo foco también es en la distribución de tareas, en la asignación de tareas y comunicación por parte de las personas que tienen que desarrollarlas del estado, del grado de avance, del conocimiento de cómo se traspasan esas tareas y cómo finalizan esas tareas. Luego también lo que hemos dicho de registro de jornada, que antes se hacía presencialmente, físicamente en el centro de trabajo, y ahora hemos deslocalizado ese registro de jornada con herramientas de muy sencillo uso. De nuevo, lo mismo, estamos adaptando la tecnología para facilitar todas estas gestiones a las personas, ¿no? Más preguntas en relación, hay algunas preguntas que vienen también en relación a las competencias, ¿no? Lo decía Emilio y lo hablaba también Mónica, capacidad de aprender y desaprender, pero os pregunto a Emilio y a Mónica, capacidades, algo habéis dicho, capacidades necesarias para la adaptación de los hombres y mujeres de las organizaciones, ya casi no de recursos humanos solo, sino de los hombres y mujeres para adaptarnos a este nuevo entorno. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué palancas hay que tocar, teniendo en cuenta que hay aspectos también muy interesantes que son el compromiso, el engagement, el talento en las organizaciones, y queremos siempre que los mejores se queden, que es fundamental, Emilio? Sí, bueno, nosotros la verdad es que en Evolutio nos dedicamos a cosas muy sofisticadas como el cloud y los temas de seguridad y todo eso por encima de la capa de telecomunicaciones que forma la empresa, y ahí sí que vemos que hay una escasez de profesionales formados, y además en recursos humanos tampoco tenemos la capacidad de entender bien qué es lo que hacen y cómo desarrollarles y cómo darle formación en un mundo que casi no hay cosas. Entonces creo que debemos formarnos más técnicamente y tecnológicamente como profesionales de recursos humanos. No vale lo de yo, como soy de recursos humanos, no tengo que saber de herramientas, solo un poquito de usuario de Excel y poco más. Creo que debemos entender mucho mejor cosas como el blockchain. Yo
es una pregunta que casi tengo para Mónica, pero Adelante. espero que algún día el currículum se haga solo, que tú cada vez que hagas un curso se te mete en el fichero ¿Eh? Eso es algo que nos va a ayudar la inteligencia artificial y el blockchain, como dices tú. No, básicamente, diciendo lo que dice Emilio, ¿no? Pues yo creo que, no sé si ha sido un gap. Yo soy muy crítica con la educación que nos han dado. No es tanto ya muchas veces, la educación me refiero en España, ¿no? Pues tú eres de letras y tú eres de ciencias. Entonces, realmente, en el mundo en el que estamos, en la que las capacidades tienen que ser transversales, pues cada vez más es necesario que, estoy de acuerdo con Emilio en que el profesional de recursos humanos no puede estar fuera de las tecnologías, pero como ningún profesional, pero que también los tecnólogos sepamos explicar la tecnología que se entienda. Y que sepamos explicar, que tengamos ciertos conocimientos también de psicología, de lingüística. Cuando tú te enfrentas a un lenguaje natural, en inteligencia artificial, y eres un tecnólogo, pues viene a cuento aquello de la gramática que aprendíamos antes de sujeto, verbo, predicado y dónde está, pues ahí empieza a ser importante otra vez la lingüística. Entonces, tenemos un poco una manía de separar aquello de ciencias y de letras y muchas veces asustamos un poco con la tecnología. Es decir, la tecnología, como decía Francisco, la tenemos que convertir en el habilitador. No es vamos a utilizar blockchain porque sí. Bueno, pues blockchain en un momento determinado, por poner un ejemplo que todos conozcamos, pues evitaría estas fraudes que tenemos o estas pequeñas mentirijillas que todos ponemos en el currículum o que todos ponen. Yo, de momento no se me ha ocurrido, pero realmente blockchain me serviría para que yo mi título lo tenga validado y no me lo haya inventado, no necesite presentar un papel. ¿Cuántas veces os han pedido a vosotros el título de la carrera? Pues a mí ninguna. Pero, bueno, sí, miento, cuando entré en IBM. Pero para que sepan si eres licenciado y demás. Pero ahora mismo eso tendría que estar ya digitalizado. O el tema de saber si has hecho un máster o no has hecho un máster. ¿Pero para qué quiero un papel? Para guardarlo. O sea, al final eso tendría que estar, como se llama en blockchain, tokenizado, ¿no? Pues eso es inmutable y yo lo he hecho en el momento en el que lo he hecho y lo tengo en el currículum. Y como dice Emilio, pues en algún momento nadie, pues igual que ahora sabe mirar el banco, si eres moroso, pues sabrá mirar qué skills tienes y dentro de, vuelvo otra vez a la protección de datos, sabrá mirar un poco. Y estoy segura que si hiciéramos y me voy a tirar a la piscina, pero si hiciéramos una pregunta o fuéramos capaces de tener una base de datos o un blockchain o cualquier lista de habilidades en España, pues estamos muy atrasados en esas habilidades tecnológicas. A ver, no hace falta preguntar, todos los informes nos lo dicen, vamos muy avanzados en lo que es fibra óptica, lo que os contaba antes, pero vamos mucho más atrasados que la media europea en las capacitaciones digitales. ¿Y eso tiene que ver con tecnología? Sí, pero también tiene que ver con intentar hacer las cosas de otra manera. O sea, va más aquello con lo de transformarse que con lo de aprender tecnología, porque al final aprendes tecnología, pero si lo dejas ahí en un cajón, que es fenomenal, qué buena charla me dio Mónica, pero ahí me quedé con ella, como decía Emilio, entender el para qué voy a usar la tecnología, cómo voy a cambiar mi proceso de mi día a día, sea director de recursos humanos, sea director de comercial o sea cualquier otro tipo de profesión. Pero hay un punto que decía Francisco y es, al final es la cultura de las organizaciones y la cultura se transmite de muchas maneras, pero con ejemplo. Si tú ves que el CEO de tu empresa, por más que te dice que utilices las herramientas de transformación digital, él no las utiliza, si tú ves que tu CEO no sabe y cuando habla contigo tú eres el director o eres el ejecutivo técnico y habla contigo y no sabe de lo que le estás hablando, pues, en fin, hay que practicar, hay que digamos, predicar con el ejemplo, ¿no? Muy bien, estamos en la recta final de este espacio de comunicación Wenial. Estamos, como veis, en la Fundación PON, 15 de febrero, puesta en marcha de este programa de transformación digital, en el que algo nos ha adelantado Mónica, pero a través de la Fundación PON tenéis todo tipo de información. Recta final, ¿alguna pregunta? ¿Cómo las tecnologías nos van a permitir realizar tareas más automatizadas, preguntan, y productivas en los departamentos de recursos humanos? Algo habéis mencionado, pero ¿qué opinas sobre esto, Mónica?
Bueno, ya están haciendo, como decía Emilio, pues ya las nóminas necesitan poca ayuda, los procesos de RPA, el Robot Process Automation, lo que te permite, ya lo están haciendo muchas empresas, es todo ese papeleo que antes hacíamos a mano y que seguramente los profesionales de recursos humanos odiaban, ahora le permite tener mayor tiempo para dedicarse a lo que dice un poco Emilio, ¿no? Lo que decía Francisco, conocer mejor a la gente con la que trabajas, conocer mejor o utilizar esa herramienta que me han enseñado para ver cuáles son, pues, un simple grafo, que no es nada evolucionado tecnológicamente. Sí, bueno, pues es tecnología, pero lo que te hace es simplemente presentarte con unas bolitas de un mayor o menor tamaño, cuáles son los gaps que tú tienes, en qué skill tienes, y luego conectar entre sí los gaps que tienes, porque efectivamente si yo tengo un profesional de recursos humanos, imaginaros, que está buscando un profesional de ciberseguridad y en el currículum busca ciberseguridad, pero el profesional de ciberseguridad no ha escrito eso, sino que lo que ha escrito son criptografía, lo que ha escrito son estándares de seguridad o alguna palabra de seguridad que el profesional de recursos humanos no lo conoce, no lo va a identificar. Es verdad que al final la torpeza es del señor, quizá para redactar el currículum, bien, pero seguramente nos perdemos esos profesionales porque no conocemos esas palabras clave. No hace falta ser un experto en ciberseguridad o en inteligencia artificial o en cloud para saber cuáles son esas palabras o esas tendencias en las que se está moviendo ahora, tanto para identificar a ese profesional como para formar a esos profesionales. Qué interesante todo lo que estamos tratando aquí, Francisco. Creo que sobre esto tienes muchas cosas que contar también en tu experiencia. Pues mira, y complementando lo que estaba diciendo Mónica, estaba pensando ahora que una de las cosas que nos hemos encontrado en este proceso de transformación de empresas, a la que ayuda la transformación digital, es que cuando hubo este cambio tan radical el año pasado, en el mes de marzo, los primeros que no tenían tantas dudas eran los CEOs. Fíjate que donde tenían más dudas era precisamente en recursos humanos y en los mandos intermedios. De nuevo, yo lo relaciono con la zona de confort, que era aquella que no era mejor confortable, que tenía mucho trabajo, mucha competencia, pero había un escenario claro y se pasaba a otro donde se perdía el control, se perdía el contacto y qué va a pasar, el miedo, como si hubiera que controlar a las personas a hacer las tareas, ¿verdad? No tenía ningún sentido. Y había en concreto un perfil que quedaba un poquito desubicado, ¿no? De los mandos intermedios. Lo que no hace falta entonces los mandos intermedios, y yo creo que claramente sí hacen falta, fíjate, como decíamos desde el inicio, lo decía Emilio, hace falta una transformación cultural. Para este nuevo cambio es fundamental que todos cambiemos nuestro chip, tenemos un pensamiento sistémico distinto. Ya no estamos en aquel escenario, estamos en otro y tenemos que adaptarnos inmediatamente y tenerlo interiorizado. Ya estamos en otro escenario. Yo creo que el papel de los mandos intermedios, que no tiene nada que ver con el que había entonces, es totalmente distinto y debe ser algo que debe de ayudar muchos recursos humanos a que ejerzan ese rol de transmisores de la cultura y de evitar la deslocalización total de los empleados, intelectual, anímica, que cuando estás trabajando tan lejos de la empresa y estás tantas horas, parece que no estás trabajando en tu empresa. Yo creo que los mandos intermedios empiezan a tener otros roles, no solo de control y gestión de las tareas, sino de que las personas, que son las que hacen funcionar las empresas, estén integradas y mantengan esa relación a nivel también intelectual con la empresa. Insisto que son aspectos muy interesantes. Recta final, finalizando, valga la redundancia, este espacio, este webinar, estas conversaciones. Emilio, estamos viviendo, quizás, pregunto, en el mundo de los recursos humanos, y tenemos atalaya para poderlo visionar, el gran momento del cambio, el gran momento de la gestión, de la transformación digital, pero sigue siendo centrado en la persona. Hablabais de los CEOs, bueno, los CEOs están muy preocupados y ocupados también en esto y lo preguntan todos los días. Tu visión final. Bueno, lo hemos hablado alguna vez tú y yo, pero creo que nunca los profesionales de recursos humanos han tenido tanta visibilidad como en este año último. Entonces ahí, estamos consiguiendo por lo menos que se nos escuche. A algunos nos irá mejor o peor según lo que le digamos a nuestro CEO y lo que le parezca a esa persona concreto. Pero lo cierto es que la oportunidad está ahí, que el cambio de cultura de las empresas está siendo espectacular. Yo a veces exagero, es verdad,
pero digo que quizá dentro de 50 años esto se reconozca como una nueva revolución industrial y la estamos viviendo desde dentro como una oportunidad tremenda, ¿no?, en nuestras vidas. Pena que se nos ha muerto gente, ¿no?, en el camino, pero sin duda esto nos está forzando a hacer una revolución de un tamaño que no nos pensábamos, ¿no? Cuando decía antes Mónica que en un año hemos corrido como 5 o algo así, pues sí, pero es que es absolutamente espectacular, ¿no? Entonces eso nos está transformando por dentro. Lo que decías de los managers, ¿no?, que decía antes Francisco, es que cómo ha cambiado la labor del jefe. No tiene nada que ver de un jefe que juntaba a su equipo en una sala a otro, y los pobres los tenemos ahí pues viviendo con esta situación, con un poquito de ayuda, un poquito de formación, pero no sé si están teniendo toda la ayuda que necesitan de nosotros. Francisco, tu mensaje final, que estás en contacto permanente con personas y empresas del mundo de los recursos humanos. Pues hilando con lo que dice Emilio, la tecnología va a facilitar que todas esas cosas pasen. Por ejemplo, en el caso de los managers, pues deberían tener herramientas que le faciliten la comunicación interna, la difusión de información, la recepción de información, y que todo eso se haga de una forma muy sencilla y que no tenga que utilizar tecnologías complejas, sino que sea muy fácil de poner en marcha. La cuestión es, si conseguimos unas herramientas con la tecnología muy productivas, todo eso se va a acelerar y vamos a ir al ritmo que estamos diciendo. Como lo que hemos hecho en 5 años, el próximo año otros 5 o 10. Muchas gracias, Francisco, desde OpenHR. Mónica, como experta, y me ha encantado tu reflexión, mensaje final, no sé si un reto o dónde quieres acentuar un poco todas las claves de esta transformación digital. Bueno, yo dejaría un reto a la audiencia. Yo creo que debemos tener un reto todas las semanas, y es que no pase una sola semana sin que aprendamos una cosa, de cualquier tipo. Yo en mi caso os animo a que sea de tecnología, pero de cualquier tipo, y que transmitamos eso que hemos aprendido a nuestros equipos, porque al final los mandos intermedios son muy necesarios para los cambios de cultura. Sin unos mandos intermedios que hagan de ejemplo es muy necesario, y no hay nada más frustrante que tener un jefe que no entienda lo que le estás preguntando, que no vea tus necesidades, un jefe al que no admires, en mi experiencia profesional. Y bueno, lo que decíamos antes un poco de que si crees que la educación es cara, prueba la ignorancia. O sea, al final yo creo que lo barato sale caro. Erróneamente yo creo que hemos estado la palabra productividad hasta que empezamos en el COVID. Ahora todavía nos persigue y ahora desgraciadamente hay mucha gente sin trabajo, pero yo creo que nos ha colocado un poco en, efectivamente hay que ser productivo, pero vamos a ver cuáles son las cosas relevantes que no nos hacen mirar en el corto plazo. Ahora mismo no es el cortoplacismo en el que se hemos puesto todas las organizaciones, todos los países, del resultado. Es el medio plazo el que nos tiene que interesar. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho, es disfruta es de Gandhi, no es mía, disfruta cada día como si fuera el último y aprende como si fueras a vivir toda la vida. Ahí os lo dejo. Pues nada más y nada menos, un gran reto el que nos planteas, y me ha quedado perfectamente claro que vamos a utilizar otra expresión que no sea reskilling para seguir desaprendiendo, que yo creo que eso es un reto muy interesante. Mónica, muchísimas gracias por tus reflexiones y por estar en directo con nosotros. Gracias de verdad. Bueno, y Emilio, para acabar, estamos en este plató de la Fundación PON, aquí en el corazón de Madrid, para todas las personas que nos estén escuchando, y hay muchas personas también del Club People HR. Dile algo a los miembros del Club People HR. Pues, lo primero, decir que estoy deseando que nos veamos en persona, pero creo que nos va a costar unos meses todavía juntarnos, así que de momento seguiremos organizando algún evento online, y hay alguna sorpresa que nos está preparando la Fundación PONS, así que sabréis pronto de ella, pero bueno, que tendremos que tener paciencia hasta que nos podamos tocar otra vez. Muchas gracias, Emilio, desde Volutio, desde también el Club People HR. Muchísimas gracias a todos, gracias a todo el equipo técnico, gracias a todo el equipo de la Fundación. Allí están los grandes retos de 2021, los recursos humanos, la transformación digital, a los que habéis estado en directo y a todas las personas que lo estáis escuchando en diferido. El próximo 15 de febrero, lo recuerdo, programa de transformación digital, en este caso por la Fundación PON, por Indux, con la colaboración de OpenHR
y el Foro de Recursos Humanos. Y para más información tengo la chuleta escuela de negocios @pon.es, escuela de negocios @pon.es. Ahí os dan toda la información. Oye, y si eres del foro, usuario del foro, con interesantísimos descuentos también, para poder desarrollar este programa. Muchísimas gracias a todos por estar en directo en estos espacios de comunicación que se están haciendo también con una transformación interesante en el mundo de la comunicación y en el mundo de los recursos humanos, y el Foro de Recursos Humanos va a estar cada vez más cerca de los entornos audiovisuales. Y gracias por estar también en el resto de espacios que tenemos en nuestro portal www.fororecursoshumanos.com, o también en la radio y en todos los medios de contenido. Desde la Fundación PON, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.